Bueno, vamos pues a comenzar la lectura, mis hermanos. Así nos dice hoy la palabra de Dios en esta noche, por medio del evangelista San Marcos, capítulo 4, versículos 35 en adelante. Dice la palabra de Dios: Este día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de hundirse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran tranquilidad. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios, mis hermanos. Fíjense, hermanos, hoy en esta noche Marcos nos hace un relato de un momento, de tantas cosas que hizo Jesús a lo largo de su ministerio. Hoy nos hace ese relato Marcos, nos habla que Jesús en su misión de estar predicando, de estar anunciando la palabra de Dios, de estar anunciando la venida, de estar anunciando todo lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Ese día dice la palabra de Dios que ese día, cuando se hizo de tarde, Jesús les dijo: vayamos a la otra orilla. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que simple y sencillamente hay que cambiar de lugar. ¿Me explico? Jesús termina la misión, termina de predicar en cierta aldea, en cierto lugar. Jesús quiere ahora ir a otro lugar. Para llegar a ese otro lugar, mis hermanos, según nos dice la palabra de Dios, había que atravesar ese lago, ese mar que estaba frente a él. Jesús simplemente, hermano mío, se sube en la barca, como nos dice la palabra de Dios, les dice a los discípulos: vayamos hacia aquel lugar. ¿Qué sucede en este momento, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que al lado de Jesús, como siempre, iba mucha gente, puesto que dice la palabra de Dios que en la barca donde iba Jesús, alrededor iban muchas barcas, todas estas iban siguiendo a Jesús, iban viendo a ver hacia dónde se dirigía Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús, mis hermanos? Jesús nos dice en otros pasajes, él mismo dice que la gente lo seguía porque les daba de comer, les daba alimento. Muchas veces, hermano mío, Jesús decía: la gente está, ¿por qué? Porque ven cuando yo los sano, porque ven que cuando se acerca a mí la gente se va aliviada, se va en todo esto. Entonces, es por eso que Jesús comienza a traer a la gente, Jesús comienza a ser un foco de atención para todo aquel pueblo hambriento, hermanos, para todo aquel pueblo, hermano mío, que estaba necesitado de Dios, necesitado de amor, necesitado de pan, necesitado de ver maravillas de Dios. Y en este relato precisamente que estábamos nosotros leyendo sobre esta tempestad, sobre lo que sucede, vemos algo bien importante. Esto que vemos así en síntesis en todos estos versículos que acabamos de leer, vamos a ver el poder de Dios. Dios manifiesta su poder con gran fuerza. ¿De qué forma? Aplacando a los elementos, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, pongámonos a pensar, hemos estado, hermano mío, en medio de una tormenta? ¿Cuántos de nosotros hemos estado, precisamente ustedes que viven en el área de California, cuántas veces ustedes han estado, por ejemplo, en medio de temblores, que es muy común allá con ustedes, ¿cierto? Yo les comparto, el día de ayer, aquí donde yo vivo, hubo una alerta de tornado. Hubo mucha agua, había peligro de que cayera granizo. Aquí el granizo, cuando cae aquí en Texas, el granizo cae, son como pelotas de béisbol. Había mucho viento, entonces cuando sucede esto, el cielo se ilumina, era de noche, pero el cielo se ilumina por los relámpagos. Cuando uno ve esto, mis hermanos, te da miedo, te da temor, ¿cierto? Les repito, yo viví mucho tiempo en California, ustedes viven en California. Cuando sentimos un temblor, aunque seamos personas de fe, nos da miedo, ¿sí o no, mis hermanos? Sentimos temor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, hermanos. Porque nosotros no podemos
controlar el clima, porque nosotros no podemos controlar lo que no está en nuestras manos. Nosotros podemos controlar tal vez nuestro cuerpo, podemos controlar tal vez nuestra familia, podemos controlar tal vez, espero que podamos controlar, hermano mío, nuestros temperamentos. Todo eso lo podemos controlar. Pero hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos, no podemos nosotros controlarlas. Y es por eso que en este pasaje, les repito, Jesús se muestra como esa fuerza. Jesús se muestra como ese Dios poderoso. Jesús se muestra como alguien que puede hacer posible lo imposible, mis hermanos. Imagínate qué hermoso. El Dios que tenemos puede hacer posible lo imposible. Fíjate qué hermoso. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que cuando Jesús se sube a esa barca, en ese momento van atravesando aquel lago, aquel mar. ¿Qué es lo que hace Jesús, hermano? Según nos dice la palabra de Dios. Jesús simple y sencillamente terminó de predicar, recordemos, terminó ese día su ministerio, va dirigiéndose hacia el otro lado. Jesús lo que hace es descansar, ¿cierto? Jesús quiere descansar, Jesús quiere recobrar fuerzas. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en cuanto Jesús escucha, en cuanto Jesús se acuesta, en cuanto Jesús cierra sus ojos, en cuanto Jesús, hermano mío, entra tal vez en sueño, dice la palabra de Dios, versículo 37, escucha, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de hundirse. En aquel momento, hermano, escucha, todos sabemos que los que iban en la barca, aparte de Jesús, la mayoría de ellos eran pescadores, ¿cierto? Un pescador, hermano mío, es una persona que conoce el mar, que conoce las situaciones, que sabe cuando viene un viento, que sabe cómo son las olas altas. No sé, ponte en tu mente, en tu imaginación, en tu discernimiento todo lo que un pescador sabe hacer. Una persona que sabe lo que es el mar, la fuerza del mar. Pues en ese momento, aquella tempestad, mis hermanos, se levanta de tal forma en que estos mismos pescadores tienen miedo, imagínate. Aquellos pescadores tienen miedo, aunque son gente experta en el mar, aunque son gente que saben lo que puede pasar, ellos comienzan a tener miedo. ¿Por qué? Porque imagínate, hermano mío, aquellos pescadores, aquellos apóstoles, aquellos discípulos, tratando, no sé, de acomodar las velas del barco, de tener dirección en el barco, de poder mantenerlo a flote. Pero llega el momento en que ellos no pueden hacer nada. Llega el momento en que ellos ya sus fuerzas ya no pueden dar más nada. Ya no pueden tener control sobre aquel barco, ¿cierto? Y en ese momento, ¿qué sucede con ellos? Que empiezan a entrar en pánico. Comienza a haber pavor en ellos, comienza a haber miedo. Comienzan ellos a decirse, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? Que ya no podemos hacer nosotros nada. Fíjate, hermano, esa situación que nos muestra hoy el Evangelio, esta situación que nos muestra Marcos, es una situación que no está muy lejana de nuestra realidad hoy en día como estamos. Hoy la mayoría de nosotros, hermanos, estamos con temor en nuestras casas. Hoy la mayoría de nosotros estamos con miedo. ¿Por qué? Porque hay una tempestad muy fuerte afuera. Estamos con temor. ¿Por qué? Porque no podemos manejar nosotros la situación que está sucediendo, ¿cierto? Se nos salió de las manos, hermanos. Sabemos que es un virus lo que nos está aterrorizando. Sabemos que es un virus lo que está supuestamente matando gente, lo que está enfermando a la gente. Tú y yo, hermano mío, no podemos hacer nada. Pensemos ahora en nuestras autoridades. La autoridad no puede hacer nada, mis hermanos. Pensemos en nuestros gobiernos. El gobierno está imposibilitado, no puede hacer nada. Y no solamente es el gobierno de California, es el gobierno de Texas, es el gobierno de Alabama, es el gobierno de todo Estados Unidos. Vayamos más allá, es el gobierno del mundo entero, mis hermanos. Vemos algo que nunca había sucedido, al menos no en nuestra era, no en nuestra época. El mundo entero, el mundo completo está en medio de una promesa tan fuerte como esta, mis hermanos. Estamos en medio, hermano mío, de esos vientos, de todo esto que está sucediendo. ¿Y quién hay entre nosotros, hermanos, que pueda hacer algo al respecto? Nadie. Te repito, ni nosotros, ni los gobernantes, nadie en el mundo puede hacer algo, hermano, contra eso. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer ahorita, hermano mío? Resguardarnos en casa. Orar,
pedir para que no nos vayamos a enfermar nosotros, no nos vaya a dar esa pandemia, no se vayan a enfermar nuestros hijos, no se vayan a enfermar nuestros padres, no se vayan a enfermar las personas, ustedes hermanos que salen a trabajar. Tenemos miedo, estamos con temor, ¿por qué? Porque creemos, hermano mío, que la barca en la que estamos es una barca que puede hundirse en este momento. Creemos que es una barca que puede en estos momentos, hermano mío, colapsar, que puede hundirse, que puede destruirse. El miedo se apodera de nosotros. Y este mismo miedo, hermano mío, del que estamos hablando, este mismo miedo que experimentaron los discípulos, ese mismo miedo muchas veces nos hace callar, nos hace que no hablemos, nos hace que no prediquemos, nos hace que no oremos, nos hace que nos rindamos, nos hace que simple y sencillamente, mis hermanos, el miedo se apodere de nosotros y ese miedo calla nuestros labios, ese miedo calla nuestros pies, ese miedo calla nuestras manos para salir a predicar, para llevar la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta, mis hermanos, tengamos grabado en nuestro corazón que en esta barca que estamos tú y yo, que es este mundo, que en esta situación tan terrible que estamos pasando en este momento, mis hermanos, no estamos solos. No estamos solos, te repito. El miedo se ha apoderado de nosotros y el miedo muchas veces nos está robando la fe. Y el miedo muchas veces, hermano mío, no nos deja avanzar, nos hace estancarnos. Al ver, te repito, aquella barca, hermano mío, en el mar, con las olas altas, la barca tal vez, hermano mío, varias veces quiso voltearse, varias veces el viento quiso volcarla, el mar quiso tragarse aquella barca, mis hermanos, te repito. Más de uno de los discípulos, yo te aseguro, quiso arrojarse. Más de alguno de ellos, hermano, y eran hombres de fe, estaban con Jesús, vivían con Jesús, compartían con Jesús, habían visto milagros de Jesús, Jesús sanando enfermos, Jesús dando vista a los ciegos, Jesús levantando a los paralíticos, Jesús, hermano mío, multiplicando el pan, Jesús, hermano mío, dando de comer a 5,000 personas. Jesús ya había levantado a Lázaro, qué sé yo, hermano, cuántas cosas no habían visto los ojos de los discípulos, ¿cierto? Pero cuando está la tempestad, cuando está el problema, cuando está la situación difícil, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos olvidamos de que Jesús hace milagros. Nos olvidamos de lo que Jesús puede hacer. Queremos abandonar la barca, mis hermanos. Queremos abandonar, hermano mío, al que todo lo puede. Fíjate lo que sucede, hermano mío. Dice la palabra de Dios. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de hundirse, dice. Jesús se encontraba en popa durmiendo sobre un cabezal. Vuelvo a repetirte. ¿Qué sentido, hermano mío, qué enseñanza nos da esto cuando nos dice que Jesús estaba dormido? Jesús sentía el viento. Jesús tal vez sentía el movimiento, mis hermanos. Jesús sabía lo que podía pasar. Pero ¿por qué nos muestra a un Jesús durmiendo? Este momento en que Jesús duerme quiere mostrarnos a nosotros la confianza. Te repito, sabemos lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, con todo respeto lo digo, hemos perdido el sueño? ¿Cuántos de nosotros, hermano mío, estamos en momentos donde es más el miedo que hay en mi corazón que el confiar en que Jesús va a resolver esto pronto? Jesús duerme, dice la palabra de Dios. A Jesús no le preocupa nada. Hay peligro, pero a Jesús no le preocupa nada. Dice la palabra de Dios, hermano mío, que cuando Jesús dormía, en ese momento llegaron, no sé, tal vez uno o dos de los discípulos, tal vez todos. Imagínate la cara de aquellos pobres hombres, asustados, espantados por lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios, llegan con Jesús, lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? ¿Acaso no te importa que podamos morir? Porque el viento está fuerte, porque hay lluvia, porque las olas están muy altas. Hermano servidor, ¿cuántas veces con nuestra falta de fe le hemos dicho hacia Jesús: Señor, ¿acaso no te importa que muera? Jesús, acuérdate que yo soy tu servidor.
y mira qué miedo tengo. Jesús, acuérdate que yo soy el de la alabanza, yo soy predicador, yo soy ahí en el grupo el coordinador, yo soy el que recoge esto, yo soy el que hace aquello. Y mira lo que sucede. Queremos, hermano mío, muchas veces condicionar a Jesús, ponernos en el lugar de decir, yo te sirvo, yo esto, a mí no me puede pasar nada. Que le pase a los que no creen en ti, que le pase a aquellos que no quieren venir a la iglesia. Que se mueran ellos, que a ellos sí les dé el coronavirus, a mí no, yo soy tu servidor. Pero ¿por qué no podemos entender, hermano mío, que aunque la muerte escucha llegar a nosotros, es voluntad de Dios? Que tenemos que descansar, hermano mío, en medio de este problema, en medio de esta marea alta, en medio de todo esto que está sucediendo, debemos de descansar de la misma forma. Debemos de estar en paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el que dirige nuestra barca, mis hermanos. Jesús es el que dirige este mundo. Jesús vino, murió, dio su sangre por ti, fue levantado en esa cruz, fue bajado a un sepulcro, a los 3 días se levantó con poder y subió al cielo. Jesús nos dio vida, mis hermanos, a ti y a mí. Y si tú y yo morimos, hemos ganado, hermano mío, la corona de la vida. ¿Por qué tienen miedo? La palabra de Dios dice claramente, Maestro, no te importa que perezcamos, no te importa lo que nos pase, no te importa lo que está sucediendo. Mira cómo el miedo se apodera de nosotros. Mira lo que nosotros hacemos. A ti no te importa, Jesús, callas. Señor, ya llevamos 40 días encerrados en nuestras casas. ¿No te importa, Señor, lo que está pasando? Señor, ya llevamos 40 días que no nos juntamos como ministerio, no tenemos grupo de oración. ¿No te importa, Señor, lo que está pasando? Yo he escuchado, Jesús, con mis oídos que tú eres fuerte, que tú eres poderoso. ¿Por qué no terminas esta pandemia? Mira, Jesús, que ya queremos reunirnos. Ya necesitamos reunirnos, ya quiero ver a mis hermanos del ministerio, ya quiero verlos, ya quiero saludarlos. ¿Por qué te callas, Jesús? ¿Por qué te quedas dormido? ¿No te importa lo que pase, Señor? ¿No te importa lo que está sucediendo? Esta actitud, hermanos, parece ser, te repito, la que tuvieron aquellos discípulos con Jesús, es la misma actitud que tenemos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Pensémoslo y seamos sinceros con nosotros mismos. Cada uno de nosotros, hermanos, me incluyo yo, cada uno de nosotros estamos pensando o estamos deseando que se termine esta pandemia para que a mí no me pase nada. Estamos deseando que se termine todo esto por mis propios intereses. Porque yo quiero estar bien. ¿A quién de nosotros nos gusta estar mal, hermanos? A nadie. Y es por eso que nosotros, hermanos, muchas veces, te repito, queremos clamar al Señor, queremos llamar al Señor, queremos buscar al Señor, pero lo hacemos, te repito, de una forma donde es solamente lo que yo quiero, donde es solamente lo que yo necesito. Señor, ya acaba esta pandemia, estoy aburrido en mi casa, Señor. Señor, ya acaba esta pandemia. Yo soy misionero, Señor. Yo tengo que salir a predicar. Llevo 40 días encerrado en mi casa. Ya no aguanto, Señor. Ya no aguanto. ¿Qué sucede, hermano? Mi egoísmo, mi forma de ver las cosas, mi forma de querer ser yo solamente. Tenemos que analizar la palabra de Dios. Tenemos que ver, hermano mío, lo que el Señor está mostrando. Aquellos discípulos, te repito, ¿qué es lo que querían ellos? Salvarse. ¿Qué es lo que querían ellos, hermano mío? Ver la fuerza del Señor. Pero fíjate de qué forma lo hacen, hermanos. ¿No te importa? Le reclaman. ¿No te importa lo que nos está pasando, Jesús? ¿No te importa? ¿Qué dice, hermano mío, la palabra de Dios? Cuando lo despertaron, dice versículo 39, Jesús, él, habiéndose despertado, fíjate lo que hace el Señor, hermano. Jesús al despertarse se levanta y simplemente, dice la palabra de Dios, increpó al viento y dijo al mar,
Calla, enmudece. Dos palabras. Calla, enmudece. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Jesús está hablándole a quién, hermano mío, al viento y al mar, ¿cierto? Al viento y al mar. Pero hermano, meditemos un poco la palabra de Dios. Estas palabras pueden ir también para aquel que despertó a Jesús, para aquellos discípulos, hermanos. Calla, enmudece. ¿Por qué? Lo que me estás pidiendo es tu egoísmo. Lo que me estás pidiendo es lo que tú quieres. Lo que me estás pidiendo es tu necesidad. Sí, la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, que clamemos al Señor. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. El Señor nos responde. Pero ¿de qué forma tenemos que clamarle, hermanos? ¿De qué forma tenemos que buscar al Señor? ¿De qué forma tenemos que pedirle? Calla, enmudece, dice la palabra de Dios. En ese momento, escucha, el viento se calmó y sobrevino una gran tranquilidad. ¿Qué sucede, hermano mío, en este momento? Jesús, te repito, ha calmado la tempestad. El viento ha cedido, el mar ha regresado, dice la palabra de Dios, a una gran bonanza. ¿Qué significa bonanza? Paz, tranquilidad. Aquellos discípulos a punto de ahogarse, a punto de morir, aterrados por lo que pasa, fueron presa de su miedo. Pero no se olvidaron, perdóname, pero se olvidaron de clamar primero al Señor, pero de clamarlo con humildad, de clamarlo al Señor. Es por eso que la palabra de Dios dice, Jesús se levantó, calla, enmudece, los vientos, te repito, se calman, el mar se tranquilizó en este momento. Pero fíjate, hermano mío, aquí viene algo bien importante. Aquí viene la reprensión que Jesús le hace a los discípulos. Escucha, mi hermano. Dice versículo 40. Entonces Jesús les dijo, escucha por favor, hermano, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Por qué estás con miedo? ¿Acaso una simple ola alta te asusta? ¿Acaso un viento fuerte que te tambalea, que te estremece, eso te da miedo, hermano servidor? ¿Acaso una pandemia que está sucediendo, un virus que hay afuera, te hace perder tu temor, te hace perder, tu tranquilidad, te hace que estés en temor, te hace que te sientas desesperado, te hace que quieras correr de la iglesia, te hace que quieras correr de la palabra de Dios, te hace, hermano mío, perder tu fe, te hace, hermano mío, que tú te sientas desesperado, que tú te sientas angustiado? Y vuelvo a repetirte, y somos servidores, y queremos clamar al Señor, pero no sabemos hacerlo, hermanos. ¿Por qué, dice Jesús? ¿Por qué estáis con tanto miedo? Esto debe de calarnos, escucha lo que dice el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Que Jesús, hermano, nos diga eso a nosotros, debe de calarnos en lo más profundo del alma, mis hermanos. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe, hermano, de que esto que está pasando tiene un propósito? De que esto que está sucediendo es voluntad de Dios. La tempestad, te repito, hermano mío, está sobre nosotros. Pero Jesús nos dice, debemos de tener fe. Jesús se ha mostrado, hermano mío, como lo que es. Un Dios fuerte, un Dios, hermano mío, al que le obedece el viento, al que le obedece el mar, al que los elementos están a merced de Jesús, escúchame. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener miedo en esta situación, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos estar, hermano mío, te repito, con miedo de lo que pasa? Creyendo, hermano mío, lo que nos dicen las noticias, creyendo lo que nos dice la sociedad. Nosotros debemos de ser hombres de fe, mis hermanos. Mantenernos en la fe. Saber que Jesús, hermano mío, te repito, está con nosotros. Es el dueño de nuestras vidas. Es el dueño de nuestro corazón.
Es el dueño de nuestros sentimientos, es el dueño de nuestros pasos, es el dueño de nuestras familias, hermanos. No podemos, hermano mío, estar en esta situación y que Jesús nos hable y nos diga, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no me has conocido? ¿Acaso no estoy yo contigo todos los días? ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? Perdón. La palabra de Dios sigue diciendo, hermano, escucha. Aquellos hombres se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Escucha, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios, cómo cierra la palabra de Dios. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué sucede, hermano? Escúchame, ¿qué sucede en estos versículos que acabamos de leer? Que tuvieron aquellos discípulos que pasar por una tormenta difícil. Tuvieron que estar a punto de morir los discípulos para darse cuenta del gran poder que tiene Jesucristo, ¿cierto? Así estamos nosotros, hermanos. Esto que está sucediendo, hermano mío, esta pandemia, este virus, este temor que hay, esto que estamos viviendo, mis hermanos, es para que tú, escúchame, y yo veamos el gran poder de Dios, mis hermanos. Tal vez si lo quieres ver de esta forma, velo, está bien. Nuestra fe está siendo probada. Si tú lo quieres ver de esa forma, entendámoslo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, te repito, a lo largo de nuestra vida nos ha mostrado su poder. Tú y yo, hermano mío, como servidores, tú y yo, hermano mío, como predicadores, que somos todos, hermano mío, porque cuando nosotros conocimos a Jesús somos predicadores. Tú y yo, cuando conocimos a Jesús, cada vez que abrimos nuestra boca estamos predicando. Tú y yo hemos visto el poder de Dios, mis hermanos. Tú has visto, hermano mío, en tu comunidad cómo Jesús ha sanado por medio de un retiro, por medio no sé, de una oración. Tú y yo hemos visto el poder de Dios, mis hermanos. Ninguno de nosotros puede decir que no. Lo hemos visto, pero aún no le creemos, hermano. Aún no confiamos en Él. Estamos como aquellos discípulos, con temor. ¿Qué tiene que hacer Jesús, hermano? Muchas veces permitir algo extraordinario para que podamos ver su poder. Aquellos discípulos no esperaban lo que venía, no sabían lo que estaba por suceder. Ellos creyeron que morían, ellos creyeron que se ahogaban, ellos creyeron, hermano mío, que estaba por suceder lo peor. Jesús simplemente, dice la palabra de Dios, se levantó, calla, enmudece, dice con una voz de autoridad. El viento calma, la marea se tranquiliza y los discípulos, hermano mío, se dan cuenta que están junto a Dios. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Fíjate qué hermoso, hermano mío, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano. Aquellos discípulos, te repito, ven el poder de Dios, se empiezan a decir unos a otros, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es verdaderamente Jesús, hermano, al que tú y yo estamos sirviendo? ¿Quién es el Jesús al que levantamos nuestras manos, hermano mío, cuando íbamos a la asamblea? ¿Quién es verdaderamente Jesús cuando predicaban y escuchábamos predicar, cuando rezábamos el rosario, cuando vamos al Santísimo y Él está presente? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese hombre? Pues ese hombre, mis hermanos, es nuestro todo. Y ese hombre que estamos hablando tiene poder, hermano mío, para parar esto que estamos pasando en un segundo. Con una palabra que salga de la boca de Jesús, hermano mío, todo esto se acaba. Pero ¿por qué tal vez, hermano mío? ¿Por qué no acaba esto? Piénsalo. Porque nos falta fe. Porque nos falta aclamar a Dios desde nuestro corazón. Nos falta decirle, Señor,
enséñanos lo que tenemos que aprender, Señor. En vez de decir, hermano, tal vez, Señor, termina esto porque en mi trabajo me faltan horas. Termina esto porque sé que por ahí hay gente infectada y me puede infectar, Señor. ¿Acaso no tienen fe, hermanos? Entendamos, hermano, la palabra de Dios, lo que nos dice, lo que nos habla y lo que nos muestra. Para saber, hermano mío, te repito, poder comunicarnos con el Señor y poder pedirle al Señor que nos enseñe lo que tenemos que aprender. Y así juntos veremos el poder de Dios manifestarse. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir así rapidito, mis hermanos, ya para terminar, solamente un poco del Salmo 40. No sé si recuerdas, la semana pasada te dejamos también un salmo para que estuvieras viendo así un poquito. Voy a leer este solamente, hermano. Salmo 40, versículo del 2 al 5. Este salmo también es un salmo de acción de gracias. ¿Por qué voy a compartir un salmo de acción de gracias cuando estamos en medio de una tormenta? Escúchame, hermano. Piensa esto. ¿Por qué voy a compartir un salmo de acción de gracias cuando estamos en medio de una tormenta? Porque debemos de tener la seguridad que la tormenta va a pasar pronto. Amén. Esto es la fe, mis hermanos. Esperar lo que Jesús tiene para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha, Salmo 40. Dice su palabra. Yo esperaba impaciente a Yahvé. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Palabra de Dios, mis hermanos. Este salmo, te repito, es muy importante, mis hermanos. Creamos, entendamos y confiemos que lo que estamos pasando, hermano mío, es pasajero. Es algo en lo que el Señor nos está dando una enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil, hermanos. Tan sencillo como eso. Cada quien podemos tomar esta situación como queramos. Para unos es tragedia, para otros es confinamiento, para otros es falta de trabajo, para otros es falta de cosas. Tengamos fe, hermanos, confiemos en la misericordia de Dios y sepamos que Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues ¿qué les parece, hermanos? Si... A ver, déjenme ver la hora. Bueno, faltan 20 minutos ahorita. ¿Qué les parece? No sé si 2 o 3 personas que compartan y luego ya cerramos con la oración. ¿Les parece? Si alguien quiere compartir, levante su mano y le abro el micrófono, hermanos, por favor. O si alguien que no tenga video quiere compartir, ustedes pueden abrir su micrófono y sabemos que quieren hablar. Amén. A ver, solo uno, no todos, por favor. A ver, acá la hermanita. Ok, hermano, listos, tiene abierto. Ok, quiero compartir su palabra que nos dio, pues es verdad, hay veces como usted dice, ¿verdad? Que estamos